Buenas tardes, licenciado. En esta oportunidad vamos a explicar el bolo número 10, que es regresión y correlación. Yo soy Alexia Dorothy Flores Mier y voy a explicar acerca de la regresión lineal, una técnica estadística que permite estudiar la relación entre dos variables y realizar predicciones. Cuando analizamos dos variables existen dos enfoques. El primero es la correlación, que mide el grado de relación entre las variables. El segundo es la regresión, que estudia la forma de esa relación y permite estimar o predecir los valores futuros. La regresión lineal, ¿qué es? Es una técnica estadística que permite predecir el valor de una variable cuantitativa utilizando otra variable cuantitativa relacionada. Se trabaja con dos variables, que sería la variable y y la variable x. La variable y es la variable dependiente, es la variable que queremos explicar o predecir. Y la variable x es la variable independiente, que es la variable que utilizamos para explicar o predecir el comportamiento de la variable y. Tenemos dos tipos de variables, bueno, tenemos más, pero en este caso vamos a hablar de dos tipos, que es la relación directa o positiva, que ocurre cuando ambas variables aumentan al mismo tiempo. Por ejemplo, más publicidad, más ventas. Cuando la inversión en publicidad aumenta, las ventas también aumentan. Y la relación inversa o negativa, cuando una variable aumenta y la otra disminuye. Por ejemplo, el precio y la demanda. Cuando el precio aumenta, la demanda disminuye. También tenemos un modelo matemático de la regresión lineal, que es y, nuestra variable dependiente, es igual a, que es nuestro intercepto, más b, que esta es nuestra pendiente de la recta, por nuestra variable independiente, que es x. Tenemos el gráfico de regresión lineal fuerte, donde todos los puntitos están muy cerca a la línea recta. Esto quiere decir, bueno, en nuestro ejemplo hemos utilizado la publicidad y las ventas. Esto quería decir que por cada unidad que aumenta en las ventas, no, en la publicidad, también va a aumentar en las ventas. Y tenemos regresión lineal débil, que sería como este ejemplo, que ves que todos los puntos están dispersos y no están tan cerca a la línea recta, a la pendiente que tenemos. Continuando con la presentación del tema que es regresión lineal. Soy el estudiante Sayali Espinosa Aldair. Y bueno, continuando con el tema. La regresión lineal es una técnica estadística y de aprendizaje automático que sirve para modelar la relación entre una variable independiente X y una variable dependiente Y. Su objetivo es encontrar la recta que mejor describa cómo cambia Continuando Y con cuando cambia autocorrelación, soy la X. estudiante Laura Breina Mamani Tenemos el siguiente Villegas y ejercicio vamos a para empezar poder por el concepto. realizar regresión lineal. Supongamos que una asociación de productos de quinoa en el departamento de Oruro quiere analizar si el dinero invertido en publicidad influye en sus ventas mensuales. Tenemos la siguiente tabla, donde vemos los datos observados, donde vemos el mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo, y vemos también donde X representado con publicidad y Y que va a ser ventas, donde en el mes de enero, si hacemos una publicidad de 2.000 bolivianos, en ventas tenemos 25.000 bolivianos. También podemos apreciar que en el mes de mayo, gastando en publicidad 6.000 bolivianos, se obtiene en ventas 45.000 bolivianos. Entonces surge la pregunta, ¿podemos predecir las ventas futuras según la inversión en publicidad? Para poder resolver este ejercicio, usamos la siguiente ecuación. Y igual a mx más b, donde y es el valor que queremos predecir. X es igual a la variable explicativa. M es la pendiente de la recta y b es el intercepto. Entonces, con los datos observados que vemos en la tabla, x que es igual a la publicidad, que es la variable explicativa.
Y, que es igual a las ventas en miles de bolivianos, es el valor que queremos predecir. Continuando. Primeramente nos vamos a crear una tablita donde vamos a operar. Primeramente vamos a encontrar de las variables su media, que es la sumatoria de todo dividido entre el número. De la variable x su media es 4. De la variable y su media es 35. Y podemos verlo en el cuadro que está pintado de amarillo. Entonces, continuando, para el siguiente cuadrito donde vemos que x menos su media. Entonces de la tabla sacamos 2 menos 4, lo cual nos da un valor de menos 2 y así sucesivamente, que nos da un valor de menos 1, 0, 1 y 2. Y de la variable y, que igualmente operamos de la misma manera, o sea, la variable y menos su media, que en este caso en el primer cuadro nos da menos 10, menos 5, 0, 5 y 10. Continuando con el siguiente cuadrito, que es la multiplicación de los dos primeros cuadritos que añadimos, que nos dan un valor de 20, 5, 0, 5 y 20. Y el último cuadrito, que es el cuadrado del primer cuadrado que añadimos, que nos da un valor 4, 1, 0, 5, 1 y 4. Y por último sacamos la sumatoria de los últimos dos cuadrados que añadimos, que es el cuadradito que está pintado de color verde, que es 50 y 10. Con los datos ya encontrados en la tabla calculamos la pendiente, que la pendiente va a ser igual a 50 menos 10, que nos da una pendiente igual a 50. Y calculamos también el intercepto, que con los datos el intercepto es igual a 35 menos 5 multiplicado por 4, que nos da igualmente el intercepto igual a 15. Y así hallamos la ecuación de la regresión lineal, que es y igual a 5x más 15. Entonces, ¿cuál es la interpretación que tiene la pendiente? ¿Qué nos quiere decir? Por cada 1000 bolivianos adicionales invertidos en publicidad, las ventas aumentan aproximadamente 5000. Ya usando la ecuación, pongamos un valor que x es igual a 7. Entonces, ya usando la ecuación, nos da un valor de y que es igual a 50. Lo cual significa que invertimos 7000 bolivianos y nos esperan 50.000 bolivianos en ventas. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias. La correlación es una medida estadística que permite determinar la fuerza y la dirección de la relación entre dos variables. Indica si los cambios en una variable están asociados con cambios en la otra. Algo muy importante a destacar es que la correlación no significa causalidad. Es decir, que dos variables estén relacionadas no implica que una sea la causa de la otra. Continuando con tipos de correlación, tenemos la correlación positiva. Esta ocurre cuando ambas variables aumentan o disminuyen juntas, como por ejemplo horas de estudio y calificaciones, que si una sube, la otra también sube. Está representada por eh, la siguiente sería correlación negativa. En la correlación negativa ocurre cuando una variable aumenta y la otra disminuye. Un ejemplo de esto es el precio de un producto y la cantidad de la demanda. Es decir, que cuando el precio de un producto sube, la cantidad demandada baja. Esto se representa así. Y la siguiente sería la correlación nula. En esta correlación no existe una relación lineal entre las variables, entonces R va a ser igual a 0. Ahora vamos a seguir con el coeficiente de correlación de Pearson. Esta es la medida más utilizada para cuantificar la correlación lineal y se representa por R. Su fórmula general sería R es igual a la sumatoria
de las x sub i menos la media de las x por las y sub i menos la media de las y. Todo esto sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de las x sub i menos la media de las x al cuadrado por la sumatoria de las y sub i menos la media de las y igual al cuadrado. Y su valor va a variar entre menos 1 menor o igual a r menor o igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si r es mayor a 1, la correlación va a ser positiva perfecta. R igual a mayor a 1 va a ser la correlación positiva. R igual a menos 1, la correlación va a ser negativa perfecta, y R igual a 0, no va a existir la correlación lineal. Mientras más cerca esté de 1, más fuerte será la relación. Dentro de la autocorrelación también tenemos los diagramas de dispersión. Estas son gráficas de puntos que permiten visualizar la relación entre dos variables y observar la dirección de la relación, intensidad de la correlación y posibles valores atípicos. Y estos serían sus gráficos. Tenemos el eje de las X y el eje de las Y. En una correlación positiva, o sea, R mayor a 1, el gráfico va a ser así, ya que esta correlación ocurre cuando ambas variables aumentan o disminuyen simultáneamente. Esta es la correlación positiva. En una negativa, al lado negativo. Que esta ocurre cuando si una variable aumenta, la otra disminuye. Y en la correlación nula, su diagrama de dispersión sería así. Es decir, que no existe relación entre las variables, por eso se dispersan los puntos. Licenciado, mi nombre es Blanco Hinojosa Gladys Rocío. Le voy a explicar un poco sobre la covarianza. La covarianza es una medida estadística que permite determinar cómo varían conjuntamente dos variables. Su objetivo principal es el de identificar si existe una relación entre ellas y reconocer la dirección de dicha relación. Es una herramienta fundamental en el análisis de las variables bidimensionales, ya que ayuda a comprender si los cambios en una variable están asociados con cambios en otra. Cuando se estudian dos variables, como por ejemplo las horas de estudio y las calificaciones de los estudiantes, la covarianza permite analizar si ambas tienden a aumentar o disminuir al mismo tiempo. Por ello se compara las desviaciones de cada dato respecto a sus medidas. Si las desviaciones suelen tener el mismo signo, la covarianza será positiva, y si tienen signos opuestos, será negativa. La covarianza positiva, por ejemplo, indica que dos variables tienden a moverse de la misma dirección, cuando aumenta y la otra también suele aumentar, y cuando una disminuye, la otra también tiende a disminuir. Y a cambio, la covarianza negativa señala que las variables se mueven en direcciones opuestas. Cuando una aumenta, la otra tiende a disminuir. Por ejemplo, un ejemplo sería sobre una empresa. Se puede analizar la relación entre la inversión en publicidad y las ventas. Si al aumentar la inversión publicitaria también aumentan las ventas, la covarianza será positiva. En cambio, si estudia la relación entre la velocidad de la producción
y el tiempo empleado para fabricar un producto, es posible encontrar una covarianza negativa, ya que a menor velocidad suele requerirse menos tiempo. En conclusión, tenemos que la covarianza es una medida que analiza cómo dos variables cambian conjuntamente, permitiendo identificar si existe una relación directa, inversa o inexistente entre ellas. Constituye una herramienta básica para el estudio estadístico y para la toma de decisiones basada en datos. Gracias, licenciado. Bueno, continuando con el tema, mi nombre es Stephanie Juni Mendoza y voy a hablar sobre el análisis de varianza. El análisis de varianza, comúnmente conocido como ANOVA, por las iniciales que se obtienen del nombre en inglés, Analysis of Variance, o también ANADEVA en español, se fundamenta en el estudio de las varianzas. Como establece diferencia entre las medidas poblacionales, es un método matemático creado para probar la hipótesis de que las medias aritméticas de más grupos poblacionales son iguales. Vamos a iniciar con un ejemplo. Cierto investigador lleva a cabo un experimento con el propósito de determinar el impacto que produce el ruido en el nivel de comprensión de lectura. Específicamente, se quieren identificar las consecuencias de las distracciones y perturbaciones auditivas en los estudiantes de una universidad. Para realizar la investigación, se selecciona al azar 30 alumnos de la institución. Posteriormente, los agrupa en 3 conjuntos de 10 estudiantes en cada uno. A los individuos del grupo 1 les da 35 minutos para que lean una historia en una sala de lectura en la que no hay ningún ruido o distracción. Simultáneamente a los sujetos del grupo 2 les da la misma historia y el mismo tiempo que los del grupo 1, solo que ellos realizan una lectura en una sola donde se puede identificar la presencia de ruido moderado. Y por último, a los estudiantes del grupo 3 se les da la misma narración y el mismo tiempo que a los otros 2 grupos. Únicamente que ellos realizan la lectura en la cafetería de la universidad, en la que hay mucho ruido y muchas posibles causas de distracción auditiva. Es decir, a los 3 grupos de estudiantes les dio un tratamiento distinto. Transcurridos los 35 minutos que destinaron los alumnos a leer la historia, se junta a los 3 grupos y se les aplica un mismo examen de comprensión de lectura. La idea del investigador es medir de alguna manera la retención de los alumnos respecto a la historia que acaban de leer. Puesto que los 3 conjuntos de alumnos se les dio un tratamiento diferente, la pregunta inmediata que el investigador deseará contestar es: ¿la intensidad del ruido y posibles distracciones auditivas tienen efecto en el nivel de comprensión de lectura en los estudiantes? No obstante, que el análisis de varianza permite obtener una conclusión que se refiere a la población, este procedimiento se lleva a cabo a partir de la información contenida en una muestra. Retomemos el caso de nuestro ejemplo. La población es el total de alumnos de la universidad y esta se divide en 3 subconjuntos, que son el subconjunto 1, los alumnos que comúnmente realizan sus tareas de estudio en una sala de lectura que se encuentra en la biblioteca de la universidad. El subconjunto 2, que los escolares que generalmente hacen sus tareas educativas en un auditorio con ruido moderado, y el subconjunto 3, los alumnos que llevan a cabo sus tareas de estudio en la cafetería de la universidad, en lo que generalmente hay mucho ruido.